Durante años, conducir de noche nunca me había causado ningún problema. Me gustaba la tranquilidad de las carreteras vacías, el zumbido constante del motor, el mundo reducido a lo que los faros alcanzaban a iluminar. Pero aquella noche, algo cambió. Íbamos en mi auto, 3 amigos y yo, regresando de un viaje por carretera al norte del país. La autopista estaba vacía, apenas unas luces en el horizonte y un cielo oscuro sin luna. Íbamos bromeando, escuchando música, tratando de mantenernos despiertos mientras el reloj se acercaba peligrosamente a las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando todos los sensores del auto se activaron a la vez. Primero pensé que era una falla eléctrica, pero el sistema no mostraba errores. Los sensores de proximidad del frente, los laterales y la parte trasera comenzaron a emitir alertas al mismo tiempo. Pitaban como si estuviéramos rodeados por algo o por alguien. Miré a mi alrededor con rapidez, bajé las ventanas, traté de ver si había animales o incluso un coche escondido a los lados. Pero no había nada, solo la oscuridad y el silencio. Fue entonces cuando uno de mis amigos, pálido como un fantasma, susurró: «Hay alguien allá afuera, lo siento». Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y salimos disparados por la carretera, dejando atrás aquel tramo maldito del camino. Conduje sin detenerme durante casi 1 hora. Nadie decía nada. Solo se escuchaba la respiración agitada y los latidos del corazón en nuestras gargantas. Cuando por fin llegamos a una estación de servicio, todos bajamos del auto en silencio. Uno de mis amigos, el más escéptico, encendió un cigarro con manos temblorosas. «No había nadie, ¿verdad?», preguntó. Nadie respondió. Esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos despiertos en un motel barato, con las luces encendidas, hablando en voz baja como si temiésemos que algo nos escuchara. Días después, decidí investigar ese tramo de carretera. Descubrí que, décadas atrás, había ocurrido un accidente brutal en esa zona. Un autobús con trabajadores agrícolas se volcó en la curva. Murieron más de 20 personas, muchos de ellos migrantes que iban de regreso a sus pueblos después de una jornada agotadora. Cuentan que, desde entonces, esa carretera es evitada por los camioneros locales a ciertas horas. Algunos incluso colocan ofrendas improvisadas al borde del camino, veladoras, cruces de madera, pequeños santos con rosarios de plástico. Tal vez, pensé, no eran fantasmas. Tal vez solo eran almas perdidas que aún no sabían que habían muerto. Volví a pasar por esa carretera tiempo después, solo. Lo hice a propósito, queriendo enfrentar mis miedos, buscando una explicación lógica. Pero esta vez fui más preparado. Llevaba una cámara grabando todo, el auto revisado, los sensores calibrados. Al llegar al mismo tramo, a la misma hora, el ambiente cambió. La temperatura descendió bruscamente. Se formó una neblina espesa que no había aparecido antes. De nuevo, los sensores comenzaron a pitar. Solo que esta vez vi algo. Al lado derecho de la carretera, entre los arbustos, una figura. No caminaba, flotaba. Era translúcida, como hecha de humo y sombra. Iba vestida con lo que parecía un uniforme de trabajo sucio y desgastado. Su rostro, sin rasgos definidos, giró hacia mí, y entonces el resto apareció. Decenas, cientos, parados al borde del camino, mirando hacia el coche. Uno de ellos alzó la mano como pidiendo que me detuviera. Por poco pierde control del auto. Giré el volante, aceleré como nunca antes y no miré atrás. Cuando conté esto, pocos me creyeron. Algunos pensaron que estaba alucinando por el cansancio, pero mis amigos, los que estuvieron conmigo la primera vez, lo recordaban claramente. Todos sentimos esa presencia. No eran ilusiones. En el norte de México, cerca de las zonas agrícolas, hay muchas historias similares. Migrantes desaparecidos, muertos olvidados, gritos en los campos por la madrugada. La gente los llama a los que no descansan. Dicen que aparecen a los que están solos en la carretera, sobre todo si tienen sangre caliente, si son nuevos en la zona, como si buscaran compañía,
o alguien más que los ayude a cruzar. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, dejo encendida una veladora en el tablero. No por miedo, sino por respeto. Porque en este país, la muerte no siempre se queda en los cementerios. Y a veces, cuando la noche es muy oscura y la carretera está demasiado callada, ellos regresan. Todo comenzó con una llamada que parecía una broma pesada. Era medianoche y el teléfono de mi casa sonó 3 veces antes de que me atreviera a contestar. Del otro lado, una voz distorsionada, casi como un susurro con eco, dijo mi nombre completo. No saludó, no se presentó, solo repitió mi nombre una y otra vez, como si estuviera comprobando que fuera realmente yo quien escuchaba. Colgué de inmediato, pero algo en mi interior se removió, una sensación de incomodidad profunda, como si me hubieran puesto una mano fría sobre la espalda. No sabía aún que esa llamada sería el inicio de algo mucho más oscuro, algo que iba a transformar mi vida en una espiral de paranoia, miedo y locura. Esa misma noche tuve un sueño extraño. Estaba en mi habitación, pero todo estaba cubierto de una niebla espesa. No podía ver más allá de unos pocos pasos, y sin embargo, sentía que alguien, o algo, me observaba desde la esquina más oscura. Cuando traté de moverme, mis pies estaban clavados al suelo. De pronto, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos normales. Eran arrastrados, como si alguien caminara descalzo con dificultad. Giré lentamente, y lo vi. Una figura alta, encorvada, cubierta por una manta vieja y sucia que apenas dejaba ver su rostro. Lo único visible eran 2 ojos brillantes, demasiado grandes, fijos en mí. Me desperté gritando, bañado en sudor, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Al día siguiente, todo se sintió fuera de lugar. Las luces parpadeaban sin razón. Mi perro se negaba a entrar a mi habitación. Se quedaba ladrando hacia la esquina donde, en mi sueño, había visto la figura. Recibí otra llamada, esta vez sin voz, solo una especie de interferencia que se parecía al ruido de alguien respirando con dificultad. Empecé a revisar mi casa. Miré detrás de los muebles, en los armarios, incluso en el sótano que no usaba desde hacía años. Todo parecía normal, pero esa sensación de ser observado nunca se fue. Se hizo parte de mis días, como una sombra constante, silenciosa, que se movía justo fuera de mi campo de visión. Una madrugada, mientras intentaba dormir con todas las luces encendidas, escuché un golpe seco proveniente del baño. Tomé una linterna y fui a revisar. La puerta estaba entreabierta. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera estado duchándose, pero no había nadie. Me acerqué y vi, escrito con un dedo tembloroso sobre el vidrio, «No estás solo». Retrocedí de inmediato. Esa noche dormí en casa de un amigo. Le conté todo. Pensó que estaba exagerando, que era el estrés, que debía descansar. Me ofreció quedarme unos días con él. Acepté, pero la presencia me siguió. En su departamento, las cosas comenzaron a romperse solas. Los platos caían del escurridor sin explicación. El televisor se encendía en la madrugada, siempre en un canal estático, y las llamadas nunca se detuvieron, siempre al acero, siempre mi nombre. Una noche, decidí grabar la llamada. Reproduje el audio y lo que escuché me congeló la sangre. Detrás de la voz distorsionada, había otras voces, susurros en un idioma que no entendía. Pero uno de ellos, muy claro, decía, «Vuelve a la casa, ahí está lo que dejaste». No sabía de qué hablaban, no había dejado nada, o al menos, eso pensaba. Volví a mi casa, decidido a terminar con esa pesadilla. Encendí todas las luces, llevé sal, agua bendita, crucifijos, cualquier cosa que pudiera servir. Rebusqué entre mis cosas, desesperado por encontrar algún objeto maldito, alguna razón para tanto tormento. Y fue entonces cuando encontré la caja. Estaba en el altillo, envuelta en trapos viejos, como si alguien la hubiera escondido. Dentro había fotos, muchas fotos.
Pero lo perturbador era que todas eran de mí, dormido. Algunas desde ángulos imposibles, como si hubieran sido tomadas desde dentro de mi cuarto o desde el techo. En una de las fotos, justo al fondo, se veía la figura encapuchada de mi sueño, parada detrás de mí, mirándome. La caja también contenía un cuaderno con símbolos extraños, páginas arrancadas y una nota que decía: «Esto no termina contigo». Fui a ver a un curandero, un chamán de Michoacán que me recomendaron por redes sociales. Me dijo que había invocado algo sin querer, que había abierto una puerta mientras dormía, que no se trataba de un espíritu cualquiera, sino de una entidad conocida como el llamador, un ser que aparece en sueños, usa las voces de los muertos y se alimenta del miedo de quien lo escucha. Su presencia comienza con llamadas, sueños, señales, pero si uno no actúa, si no enfrenta su miedo, eventualmente aparece físicamente. Dijo que ya era tarde, que podía protegerme por un tiempo, pero que tarde o temprano tendría que enfrentarme al ser. Hoy sigo vivo, pero no duermo más. No cierro los ojos completamente. No confío en los espejos, ni en los teléfonos, ni en los sueños, porque sé que el llamador sigue ahí, esperando. Y cada vez que suena mi teléfono a medianoche, tiemblo, porque sé que si alguna vez llego a contestar, esta historia no se contará más. Nunca imaginé que algo tan simples quanto o M presente de família pudesse virar a origem do meu país pesadelo. Era uma bela boneca de porcelana, com olhos de vidro azul profundo e o M vestido antigo, daqueles bordados a mão, típico das colônias espanholas. Minha avó trouxe do México quando viu morar conosco no interior de Veracruz. Dice que era uma relíquia, passada de Jeracao em Jeracao, e que a boneca havia pertencido a sua própria bisavó. No inicio, achei a peca bonita, más extraña. Tinha algo naquele olhar parado, fixo, que me incomodaba, como se ela me observase, como se, atrás daqueles olhos de vidro, existisse algo vivo. A boneca foi colocada em uma prateleira no quarto de hóspedes. Durante as primeiras semanas, nada aconteceu, mas então, comecei a perceber coisas pequeñas, mudanças sutis. A pocicao da boneca parecia diferente toda vez que eu passava pelo quarto. Primeiro pensei que era imaginacao. Depois, que minha avó talvez estivesse limpando o lugar e movendo sem perceber. Até que uma noite, ouvi barulhos vindos do quarto de hóspedes. Eram pequenos passos, não de gente. Eram passos leves, como os de uma criança. Me aproximei devagar e abri a porta. A boneca estava no chão, virada para a porta, com os braços estendidos. E atrás dela, marcado na madeira, o M símbolo estranho, uma espiral cercada por 4 pontos vermelhos. Levei a boneca até minha avó e exigi explicar coisas. Ela ficou pálida. Sentou-se lentamente e disse que não sabia como eu tinha ativado isso. Perguntei o que ela queria dizer. E ela confessou que a boneca pertence a uma antiga tradição indígena, misturada com práticas de brujeria, que era o M receptáculo, o M tipo de contenedor espiritual. A boneca deveria permanecer selada e nunca, sob hipótese alguma, ser movida da prateleira onde foi colocada originalmente. Dice que o espírito ali contido era de uma niña que morreu tragicamente durante o M ritual protecao mal executado em um M pueblo perdido no deserto de Sonora. A família tentou selar sua alma na boneca, como forma de evitar que ela assombrasse a vida. Mas a menina nunca descansou. Na noite seguinte, as coisas pioraram. Luzes piscavam, objetos se moviam sozinhos. Minha avó comecou a falar em línguas que não reconhecíamos, nem mesmo ela se lembrava depois. A boneca apareceu dentro do meu guarda-roupa, embora ninguém me tivesse tocado. Dormir tornou-se impossível. Quando eu finalmente conseguia fechar os olhos, ouvi risadas de criança e sussurros ao pé da minha cama. Comecei a ver bultos, uma silhueta baixa, com trancas longas e o M vestido parecido como da boneca, sempre parada no corredor, me encarando no escuro. Quando acendia a luz, desaparecia. Desesperados, procuramos o M curandero da região.
Ele vio a nossa casa, andou pelos cômodos em silêncio, ao entrar no quarto de hóspedes, parou bruscamente. Disse que o espírito não era mais o de uma niña, que algo muito mais antigo e perverso havia assumido aquele receptáculo, algo que se alimentava de energia, de medo e de sangue. Ele pediu para trazer sal negra, ramas de pirule, velas feitas com cera de cacto. Preparou o ritual de limpeza. Mas no meio da oração, a boneca se moveu. Socina girou a cabeça devagar para o curandeiro e sorriu. Sim, sorriu. A boca, antes imóvel, se abriu lentamente, revelando dentes de leite, afiados como agulhas. O curandeiro se jogou para trás, gritando que era tarde demais. Disse que a entidade já havia se fixado na casa, que agora não bastava exorcizá-la. Era preciso destruir o vínculo, a boneca. Mas isso deveria ser feito de forma específica, ou a entidade escaparia e se agarraria à pessoa mais vulnerável presente. Preparou o círculo de protecão com cinzas de copal de fogo. Colocou a boneca no centro. A casa inteira tremia, como se estivesse viva. Gritos começaram a ecoar das paredes. Vozes de mulheres, de crianças, gritos de dor. A boneca começou a chorar sangue. Sim, sangue escorria dos olhos de vidro. Na hora final do ritual, o curandeiro começou a rezar em náhuatl. E então, tudo explodiu. O estouro como trovão encheu o ambiente. A boneca se despedacou. E tudo ficou em silêncio. O silêncio absoluto, pesado. A casa ficou fria. E então, acabou. Por tempo. Mas semanas depois, uma vizinha nos chamou para ver algo. Sua filha pequena havia encontrado o pedaço de porcelana enterrado em seu quintal. Era parte do rosto e tinha o olo azul, de vidro, intacto. A boneca havia voltado, e com ela, a maldicao. Siempre me gustaron los caminos rurales, esos senderos de tierra rodeados de árboles, donde el aire huele a barro húmedo y los grillos cantan sin cesar. Había algo en la soledad de esas rutas que me hacía sentir libre. Por eso acepté sin pensar 2 veces cuando me ofrecieron un trabajo entregando encomiendas entre pequeños pueblos del sur de Oaxaca. Era sencillo. Tomaba el camión por la noche, hacía las entregas al amanecer, regresaba antes del mediodía. Todo marchaba perfecto, hasta aquella madrugada, en que tomé un desvío que no estaba en el mapa. La neblina cayó de golpe, espesa como leche. Apenas podía ver un par de metros adelante. El GPS se volvió loco, marcando que estaba en medio de un lago. Y entonces vi la figura. Una mujer, de pie al borde del camino, envuelta en un vestido blanco antiguo, empapado. Tenía el cabello largo cubriéndole el rostro. Levantó la mano lentamente y apuntó hacia la derecha. Yo frené. Bajé el vidrio para preguntarle si necesitaba ayuda, pero no respondió. Solo señaló, como si me estuviera ordenando. Contra todo instinto, giré en la dirección que indicaba y crucé el umbral que jamás debería haber cruzado. Lo que vi al otro lado era un pueblo, uno que no estaba en ninguna lista de entrega. Las casas eran de adobe viejo, con techos caídos y puertas rotas. No había luces, ni ruido, ni señales de vida, y sin embargo, algo se movía entre las sombras. Gente, o lo que parecía gente, caminando lento, encorvados, como marionetas. Todos con la piel ceniza, los ojos completamente negros, sin pupilas. Miraban mi camión a pasar. Algunos murmuraban en náhuatl, otros simplemente reían. Una risa sin emoción, como si solo imitaran el sonido. Frené frente a una iglesia pequeña. La estructura estaba derrumbada, con el campanario cubierto por raíces, pero alguien había encendido velas en su interior. Me acerqué, empujado por una fuerza que no comprendía. Allí dentro, vi una escena imposible. Una figura enorme, encapuchada, sentado frente a un altar lleno de muñecos de barro, corazones de animales y cráneos humanos. La figura giró lentamente. Su rostro era indescriptible. No tenía ojos, solo piel estirada, y cuando habló,
Su voz resonó dentro de mi cabeza. Has sido llamado. Estás en el camino de los olvidados. Salí corriendo. No sabía cómo, pero encontré camión y arranqué. El camino por el que había llegado ya no estaba. Solo una recta infinita entre árboles secos y cuervos que volaban en círculos. El sol no salía. El reloj marcaba las 5 de la mañana, por horas, hasta que finalmente el paisaje comenzó a cambiar. Volvieron las casas, los postes eléctricos, los perros ladrando. Estaba de regreso, o al menos eso pensé. Pero cuando llegué a la central para reportar mi retraso, nadie me reconocía. Mis credenciales no existían. Mi nombre no estaba en la lista de empleados. Y el supervisor no era el mismo hombre que me había contratado. Confundido, volví a mi casa. Pero ahí fue peor. Una familia desconocida vivía en ella. Llamaron a la policía. Me acusaron de invasión. No tenía pruebas de quién era. Mis documentos estaban en blanco. Mi número de identificación cancelado. Era como si yo nunca hubiera existido. Como si el camino me hubiera borrado. Vagaba por los pueblos, intentando entender qué había pasado. Pero nadie me ayudaba. Hasta que encontré a un viejo sentado en una banca, tallando un bastón con símbolos prehispánicos. Le conté mi historia. Me miró con una tristeza que helaba la sangre y dijo: no fuiste el primero, ni serás el último. Los caminos entre este mundo y el otro a veces se abren, y algunos no logran cerrarlos. ¿Cuál otro mundo? Le pregunté. El de los que no tienen descanso, el de los olvidados. Caminas entre vivos, pero ya no eres uno de ellos. Desde entonces no envejezco, no duermo, no como, solo camino. Sigo esos caminos rurales, esperando volver al desvío, esperando encontrar a la mujer de vestido blanco y que me devuelva o me termine de llevar.